Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que promete dejarnos sin aliento, tal como sugiere nuestro intrigante título, Mert y Afra, un gesto que te dejará sin aliento. Si son fanáticos de las series turcas, del romance, de las tramas que te atrapan desde el primer minuto y de esos momentos que te hacen suspirar de admiración, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a desgranar ese gesto, ese detalle, que ha conquistado a miles y que, estoy seguro, también conquistará a quienes aún no lo han descubierto. Antes de lanzarnos de lleno en esta aventura, les recuerdo lo importante que es para nosotros que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros contenidos. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo nos motiva un montón a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, preparen sus emociones porque vamos a hablar de Mert y Afra. ¿Quiénes son? Bueno, para los que ya los conocen, son los protagonistas de una historia que ha resonado profundamente. Para los que no, imaginen dos almas que se encuentran en medio de circunstancias complejas, cada uno con sus batallas internas, pero con un corazón que late con una fuerza inesperada. Su historia está tejida con hilos de pasión, sacrificio y, sobre todo, de esos gestos que demuestran que el amor verdadero va mucho más allá de las palabras. Y hoy el foco de nuestra atención es uno de esos gestos, un momento específico, que ha sido descrito como uno que te deja sin aliento. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué revela sobre la profundidad de sus sentimientos y la nobleza de sus corazones? Vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, situémonos un poco en el contexto. La serie en la que Mert y Afra comparten pantalla y vidas no es precisamente un cuento de hadas desde el principio. Ambos han enfrentado adversidades, han sido puestos a prueba, y sus caminos no han sido fáciles. Y es precisamente en medio de esa complejidad donde surge la magia. El gesto del que hablamos no es un acto grandilocuente, no es una declaración rimbombante en público. No, este gesto es mucho más íntimo, mucho más personal. Es la clase de acción que nace de una profunda comprensión del otro, de una empatía que va más allá de lo superficial. Es ver al otro de verdad en su vulnerabilidad y responder con un amor que no busca recompensa, solo el bienestar del ser amado. Imaginen la escena. Afra atraviesa un momento de crisis. Quizás está lidiando con un problema familiar, con un fracaso profesional, o con una herida emocional del pasado que resurge. Está en su punto más bajo, sintiéndose sola, abrumada, y quizás hasta dudando de su propia valía. Es en ese instante, cuando las sombras parecen más densas, cuando la esperanza parece desvanecerse, que aparece Mert. Y no aparece para dar consejos vacíos o para minimizar su dolor. No, Mert aparece para ofrecer su apoyo incondicional. El gesto en sí es la manifestación de una valentía silenciosa. Es la decisión consciente de poner las necesidades de Afra por encima de las suyas propias, incluso cuando hacerlo implica un sacrificio personal significativo. ¿A qué tipo de sacrificio nos referimos? Podría ser renunciar a una oportunidad importante para estar a su lado, tomar una decisión difícil que lo afecte directamente pero que alivie la carga de Afra, o simplemente dedicarle todo su tiempo y atención en un momento en que él mismo podría estar lidiando con sus propias presiones. Lo fascinante de este gesto es que no busca reconocimiento. Mert no lo hace esperando aplausos ni para que Afra le deba algo. Lo hace porque la ama, porque su felicidad es su prioridad, y porque sabe que en ese momento, ella lo necesita más que nunca. Es un acto de pura generosidad de espíritu. Y aquí es donde reside la magia que te deja sin aliento. En un mundo donde a menudo vemos relaciones basadas en el interés o en la conveniencia, el gesto de Mert hacia Afra es un soplo de aire fresco. Demuestra que el amor verdadero es sacrificial, que es resiliente y que es capaz de superar cualquier obstáculo. Es la prueba de que hay personas dispuestas a darlo todo por quien aman, sin pedir nada a cambio. Es esa comprensión tácita de lo que el otro necesita, incluso cuando el otro no puede expresarlo completamente. Pensemos en los detalles que hacen este gesto tan poderoso. No es solo la acción en sí, sino la forma en que se presenta. La mirada de Mert, llena de ternura y determinación. Las palabras que elige o quizás la ausencia de ellas, si el silencio es su lenguaje de consuelo. La manera en que su presencia misma se convierte en un ancla para Afra, devolviéndole la fuerza y la confianza que había perdido.
Es la suma de estos pequeños elementos lo que eleva un acto simple a algo extraordinario, algo que resuena en el corazón de quienes lo presencian. Además, este gesto no solo fortalece la conexión entre Mert y Afra, sino que también habla de su crecimiento individual. Demuestra cómo han aprendido el uno del otro, cómo han desarrollado una comunicación que va más allá de las palabras y cómo han construido un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. Es la evolución de su amor, pasando de la atracción inicial a un compromiso profundo y genuino. En la narrativa de la serie, este momento se convierte en un punto de inflexión. Es un recordatorio poderoso de por qué estos dos personajes están destinados a estar juntos. Es la chispa que reafirma su amor y les da la fuerza para seguir adelante, enfrentando juntos los desafíos que les depare el futuro. Para nosotros los espectadores es una lección invaluable sobre lo que significa amar de verdad, sobre la importancia de estar ahí para las personas que queremos, especialmente en sus momentos de mayor necesidad. Y no olvidemos el impacto emocional que este gesto tiene en Afra. Imaginen la sensación de alivio, de gratitud, de ser vista y amada incondicionalmente. Es un bálsamo para el alma, una confirmación de que no está sola en sus batallas. Es ese tipo de apoyo que te impulsa a levantarte, a luchar, a creer en ti misma de nuevo. El gesto de Mert es, en esencia, un acto de rescate emocional. Ahora, ¿por qué digo que te deja sin aliento? Porque va más allá de lo que esperaríamos. En la vida real, muchas veces calculamos, dudamos, sopesamos las consecuencias. Pero el amor puro como el que Mert demuestra aquí, es impulsivo, es valiente, es absoluto. Es la entrega total de uno mismo por el bienestar del otro. Es ver esa entrega desinteresada lo que nos deja boquiabiertos, admirados por la nobleza de ese corazón. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo podemos incorporar esa misma generosidad en nuestras vidas. También es importante mencionar que este tipo de gestos, aunque sean ficticios, tienen un poder real para inspirarnos. Nos recuerdan que la bondad y el sacrificio aún existen, que el amor verdadero puede manifestarse de formas sorprendentes y que al final del día, son estas acciones las que dejan una marca imborrable en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Es la prueba de que incluso en medio de la ficción, podemos encontrar verdades universales sobre la naturaleza humana y el poder transformador del amor. Así que, en resumen, el gesto de Mert hacia Afra, ese que nos ha dejado sin aliento, es mucho más que una simple escena de una serie. Es una manifestación de amor incondicional, de sacrificio desinteresado y de una profunda conexión emocional. Es un recordatorio de la belleza de la generosidad, de la fuerza de la empatía y del poder que tiene un acto de bondad sincera para cambiarlo todo. Es una de esas cosas que nos hacen creer en la magia del amor y en la capacidad del ser humano para dar lo mejor de sí mismo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este gesto tan especial de Mert y Afra. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Hemos desgranado ese momento que sin duda ha tocado las fibras sensibles de muchos de ustedes. Hemos hablado de la profundidad de su amor, del sacrificio que implica y de por qué ese acto en particular tiene la capacidad de dejarnos literalmente sin aliento, admirados por la nobleza y la fuerza de sus sentimientos. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto este gesto? ¿Qué les pareció? ¿Creen que el amor verdadero se demuestra con actos así? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y que compartan sus experiencias y puntos de vista con toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa chispa de emoción o de admiración, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su like es una señal importante para nosotros y nos ayuda a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que aman las historias de amor que inspiran y que tocan el corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente familia y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.